Dos altos funcionarios de la Casa Blanca se reunirán en Kiev con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El mandatario reiteró que si las tropas rusas matan a militares en Mariupol, no habrá más negociaciones. Por otra parte, se intensifican los ataques aéreos en la región del Donbass y en el sur de Ucrania. Más de 400 cadáveres fueron recogidos y exhumados en el suburbio de Bucha, a las afueras de la capital ucraniana. Así lo informó el alcalde Anatoly Fedoruk. Ahora, decenas de cuerpos esperan ser reconocidos por sus familiares. Israel cerrará el cruce con la Franja de Gaza, en respuesta al lanzamiento de varios cohetes hacia suelo israelí. Los enfrentamientos se enmarcan en la ola de violencia en pleno Ramadán, en la que han muerto al menos 29 palestinos y 14 israelíes. Analizaremos en esta emisión. Bienvenidos de nuevo a las noticias de France 24. Yo soy María Clara Calle y es un gusto estar con ustedes. Empezamos con las noticias más recientes de Ucrania. El presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, dio una rueda de prensa en la que anunció que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, irán a Kiev mañana domingo. Según el mandatario, hablarán de las armas que necesitan los ucranianos y del ritmo de entrega, mientras que la Casa Blanca no dio ningún pronunciamiento. La visita es la primera que hace el gobierno estadounidense, luego de ser criticado por no ir a Ucrania, a diferencia de lo que han hecho varios líderes europeos. Zelensky espera que el presidente de Estados Unidos vaya pronto y criticó que el secretario de la ONU, Antonio Guterres, vaya primero a Moscú que a Kiev. Escuchemos lo que dijo sobre el viaje de los estadounidenses. No creo que sea un gran secreto, aunque no sé si es público todavía. Mañana llega gente de Estados Unidos. Tendré una reunión con el ministro de Defensa y el secretario de Estado, el señor Blinken. Estamos esperando por circunstancias de seguridad para permitir que el presidente de Estados Unidos llegue y apoye a la nación ucraniana. Además, el presidente Volodymyr Zelensky reiteró que dejarán de negociar con Rusia si las tropas enviadas por Moscú matan a los soldados que aún resisten en Mariupol. Hoy, los militares rusos bombardearon de nuevo la fábrica de acero de Azovstal, en esa ciudad donde está atrincherado el último foco de resistencia ucraniana. Zelensky también advirtió que rechazan un referendo en la ciudad de Jersón, que ya controlan los rusos. Si nuestros hombres son asesinados en Mariupol y si estos pseudo-referéndums se organizan en nuevas pseudo-repúblicas, entonces Ucrania se retirará de cualquier proceso de negociación. Por otra parte, los ataques han aumentado en la región del Donbass, en el este ucraniano, donde se concentra la nueva fase de la operación militar de los rusos. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania afirma que repelieron 8 ataques rusos en Lugansk y en Donetsk en las últimas 24 horas. Por su parte, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa denunció que varios de los miembros de su misión nacional fueron retenidos en esas provincias. La OCE precisó que están intentando establecer canales de comunicación para que sean liberados. Y en el sur ucraniano, al menos 5 personas murieron y 18 resultaron heridas en un ataque con misiles en la ciudad portuaria de Odesa. El Comando Aéreo del Sur de Ucrania aseguró que los misiles impactaron en una instalación militar y en 2 edificios residenciales. Pero la versión de Rusia es que el objetivo del ataque fue únicamente un depósito donde se guardaban armas enviadas por Estados Unidos y la Unión Europea. Este ataque ocurre luego de que el comandante adjunto del Distrito Militar Central de Rusia afirmara que Moscú quiere controlar el sur de Ucrania para poder llegar hasta el territorio de Transnistria, en Moldavia. Desde Dnipro, una de nuestras enviadas especiales, Leticia Álvarez, nos reportó cuál es la importancia de lo que ocurre en Odesa. El ejército ruso ha atacado la ciudad portuaria de Odesa. 2 misiles han impactado contra un edificio de viviendas y un edificio militar. Hay 5 fallecidos. Odesa es una ciudad clave para este país. Apenas había sido atacada, tiene más de 800.000 habitantes y es muy significativo este lanzamiento de misiles porque se produce horas después de que un alto cargo militar ruso avisara
de que Odesa está bajo el punto de mira porque quieren controlar todo ese flanco sur. El ministro de Exteriores, Kuleba, ha denunciado que estos ataques forman parte de una campaña para aterrorizar a todos los ciudadanos de este país. De forma simultánea también ha sido atacado la ciudad de Kharkiv, que es frente de batalla, y aquí en Dnipro, donde nos encontramos, las defensas antiaéreas han derribado un misil justo en el parque que tenemos a nuestras espaldas, donde han caído los fragmentos. A esa hora el parque estaba abierto. La alcaldía de Bucha afirmó que al menos 412 cuerpos fueron exhumados y ahora están en las morgues esperando ser identificados. En este suburbio a las afueras de Kiev fue donde las autoridades ucranianas denunciaron que cientos de personas fueron torturadas y luego asesinadas en medio de la retirada de las tropas rusas. Un señalamiento que Moscú ha negado. Ahora los residentes se dedican a buscar los cuerpos de sus seres queridos. Después del horror, una nueva prueba para los residentes de Bucha. Montones de bolsas con cuerpos frente a la morgue esperan identificación. Para los familiares puede ser el final de un largo viaje. Nadia Kovalenko encontró los restos de su hija. Ella había ido a buscar agua para llevar a casa cuando murió en un bombardeo. Tranquila, se acabó. Como funcionaria electa, Mikhailina ayuda a las familias en duelo, pero también conoce de primera mano el dolor de perder a un ser querido, después de que su marido muriera luchando en el Donbass. Mi objetivo ahora es ayudar a cada familia a encontrar a todos sus parientes y como Ayuntamiento de Bucha es muy importante para nosotros enterrar a todos de forma adecuada. Tania ha estado buscando el cuerpo de su esposo durante las últimas 2 semanas. Todo lo que sabe es que podría estar en Bucha o en una morgue en un pueblo cercano. Lo más terrible de mi vida es que mi esposo, mi amado, se ha ido. No sé qué podría ser peor. Buscar entre los cadáveres ya no me asusta en comparación con la tragedia en mi vida. Solo en Bucha, cientos de personas fueron asesinadas y torturadas por los rusos, según funcionarios ucranianos. El número de víctimas podría llegar a ser mucho mayor en todo el país. Cerca de Mariupol, recientemente se descubrieron 2 fosas comunes como esta. Cambiamos de noticia. Israel cerrará su cruce fronterizo con la Franja de Gaza, lo que impide que 12.000 trabajadores palestinos que tienen permisos para cruzar por el paso de Erez ya no puedan ir a trabajar a suelo israelí. El organismo militar de Israel, que controla los asuntos civiles en Gaza, anunció que la reapertura dependerá de una evaluación de seguridad. El cruce se cerró luego de que militantes palestinos dispararan 3 misiles entre el viernes y el sábado hacia territorio israelí. La más reciente tensión comenzó hace un mes con una serie de ataques en Israel y luego con las redadas del ejército en Cisjordania. Al menos 14 israelíes y 29 palestinos han muerto. Para hablar del tema conectamos con Luis Alberto Villamarín, coronel retirado del ejército colombiano e investigador especializado en geopolítica de Medio Oriente y Asia Meridional. Señor Villamarín, bienvenido a France 24. Explíquenos cómo han escalado las recientes tensiones entre los israelíes y los palestinos al punto de cerrar el cruce con Gaza. Buenas tardes, María Clara, muy amable por la invitación. Esto se ha complicado porque parecería ser que es el comienzo de una nueva intifada. Infortunadamente, la coincidencia del Ramadán con la fiesta que ocurre cada 33 años en que las 3 religiones se encuentran y lo que ocurrió la semana anterior, el viernes pasado, que las fuerzas israelíes se vieron obligadas a entrar al templo del monte o al templo de la Explanada, o como lo llaman los musulmanes, la mezquita de la Explanada, exacerbó los ánimos y trajo la situación a este nivel de que en los últimos 8 días hubo 7 días de confrontación y parece que esto se va a seguir prolongando y la medida de apretar a los trabajadores genera más tensiones. Y precisamente esos ataques contra la mezquita de la Explanada fueron los que desencadenaron la guerra de 11 días del año pasado. ¿Qué tan cerca podríamos estar de una guerra como la de ese entonces? Infortunadamente, María Clara, muy cerca, porque es que las tensiones como se viven allá, y en especial ahí cerquita, en la ciudad oriental, es un ambiente muy pesado
y cuando ocurre una actividad de estas, inmediatamente cierran las carreteras hacia Nazaret o hacia Hebrón y se comienzan esos enfrentamientos callejeros y vienen los choques y los jóvenes que sienten que su futuro no es muy claro y que les han metido tanta cosa en la cabeza se extienden. Y con la presencia de los colonos en la Cisjordania, peor todavía, porque la situación se complica más. Y como hay unas personas que guardan la línea del señor Netanyahu, entonces se multiplican esos odios y las tensiones parecería tender a que podría repetirse lo del año pasado y, como le decía al principio, a que se desarrolle una nueva intifada que es prácticamente una guerra abierta y permanente. Y la Franja de Gaza tiene un bloqueo por parte de Israel y de Egipto desde hace más de 15 años, desde que Hamás tomó el poder. En ese contexto, ¿qué tanto afecta el cierre de la frontera? Afecta para entrar a Israel, más no a Egipto, porque en Egipto lo que hicieron fue destruir una parte de la ciudad de Rafah y dejar un espacio por donde se hacían los túneles. Pero es que esa historia de los túneles es eterna, María Clara. Cuando uno está allá, eso es a diario que están descubriéndolos. Y sale uno y aparece otro, porque hay unas mafias alrededor. Y en la parte ya donde pasan de Gaza a Israel, o sea, al oriente, el problema es el temor de la seguridad. Y como han ocurrido tantas situaciones, entonces los soldados israelíes se ven presionados y de vez en cuando aparecen la yihad islámica o el mismo Hamás lanzando cohetes. Y en este momento Irán, desafortunadamente, por medio de su par, que es Hezbollah, y las guerrillas que están al sur del Líbano y en Siria, está apoyando e instigando a que se forme un conflicto mayor. Y de paso, Israel no perdona objetivo que detecta en Siria, entonces las tensiones son permanentes y se podría repetir una intifada con resultados impredecibles, María Clara. Señor Luis Alberto Villamarín, gracias por estar con nosotros en France 24. Ahora cambiamos de noticia y vamos a África, porque más de 100 personas murieron en Nigeria por la explosión en una refinería de petróleo ilegal. El comisionado estatal de recursos petroleros, Goodluck Opia, explicó que todo comenzó por un incendio en el abastecimiento de combustible ilegal en el estado sureño de Rivers, que ustedes ven en sus pantallas. Según el Centro de Defensa de la Juventud y el Medio Ambiente, varios vehículos que estaban en una fila para comprar gasolina se quemaron. En octubre hubo un accidente similar en otra refinería ilegal en Nigeria y que provocó la muerte de 25 personas. Se reportó un nuevo caso de ébola en República Democrática del Congo. Es el primero desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el fin del último brote de esta enfermedad en el país. El caso fue confirmado por el Instituto Nacional de Investigaciones Biológicas y se reportó en la ciudad norteña de Mbandaka, la capital de la provincia de Equateur. Con esto resurge en República Democrática del Congo un virus que desde el 16 de diciembre de 2021 ya se había controlado. El último brote, que fue el 13º de la nación, provocó 11 casos y 6 muertos en la provincia nororiental de Kivu del Norte. Y entre el 2018 y 2020, el ébola mató a cerca de 2.300 personas en ese país, según la OMS. Sin embargo, las autoridades hacen un llamado a la calma ante este nuevo caso. En menos de 24 horas, Francia elegirá quién ocupará la presidencia durante los próximos 5 años. Mañana domingo, casi 49 millones de franceses podrán acudir a las urnas en la segunda vuelta electoral. En vísperas de estos comicios, algunos municipios carecen de asesores, que se trata de voluntarios que velan por el buen funcionamiento de los colegios electorales y son esenciales para el proceso. Aquí les contamos. En los colegios electorales, las papeletas y las urnas están listas. Pero al igual que en la primera vuelta, faltan asesores que ayuden a atender las mesas. Necesitamos 2 asesores por colegio electoral. Tenemos 70 colegios electorales en la ciudad y hay muchos en los que solo hay un asesor. Lo mismo ocurre en Bergerac, en Dordoña. En los últimos días hemos tenido cancelaciones por casos de COVID. También es cierto que el tiempo en que se realiza la segunda vuelta no es muy bueno en términos de calendario. 3 zonas estarán de vacaciones al mismo tiempo. En Francia, los asesores se eligen de 3 maneras: entre los representantes de los partidos políticos, entre los votantes locales o entre los funcionarios locales, como en el caso de Brief, donde el alcalde pidió a un administrador municipal que ayudara en un colegio electoral.
Siempre es interesante poder participar en este tipo de operaciones, ver desde dentro cómo se celebran unas elecciones. Las normas del Código Electoral son estrictas. Además de los 2 asesores, se necesitan un presidente y un secretario para gestionar las urnas. La escasez de voluntarios suele provocar una mayor espera para los votantes. Llegamos al final de las noticias. Sigan con nosotros en France 24.